damos gracias al Señor que nos permite estas bendiciones y estos recursos para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. Quiero que por favor abra su Biblia en esta noche en el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a meditar hoy en los versículos 9 y hasta el versículo 13 de Romanos 8. Si usted lo encontró y puede hacerlo, yo le pido que por favor se ponga sobre sus pies y leamos esta porción de la palabra del Señor con toda nuestra voz. Romanos capítulo 8, desde el verso 9 y hasta el verso 13. Amén. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén y amén. Cierre sus ojos y pidámosle al Señor que nos hable en esta noche a través de su preciosa y bendita palabra. Padre, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti hambrientos, necesitados, Señor, débiles, dependientes, Señor, de tu gracia, dependientes de tu poder, dependientes de tu misericordia. Señor, tú conoces mejor de lo que nosotros podemos expresar o entender cuál es nuestra condición y cuáles son nuestras necesidades, Señor. Y en esta noche clamamos, Señor, para que en tu misericordia seas propicio, Señor, a nuestra necesidad. Fortalece, Señor, en esta noche nuestro espíritu. Danos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para oír tu palabra con mansedumbre, para atesorarla, para honrarla, para entenderla y para vivirla, Señor. Y que en cada área de nuestra vida tu nombre sea exaltado y glorificado de la mejor y la mayor manera. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. Vivir por el Espíritu. Terminamos el domingo pasado nuestra convención nacional y hablamos acerca de la vida en el Espíritu y anhelamos que en este mes que inicia, este mes de febrero, podamos profundizar más acerca de este tema. Amén. Vivir por el Espíritu. Es necesario, como ya lo habíamos dicho, y quiero ser un poco tal vez repetitivo en eso, necesario que nosotros trabajemos de forma intencional en nuestra comunión, en nuestra relación con el Espíritu de Dios. Amén. Porque si nosotros no tenemos esta relación, si no tenemos esta comunión, no vamos a enfrentar o no vamos a experimentar nuestra transformación. ¿Cuántos anhelan ser transformados más a Cristo? Amén. Necesitamos ser intencionales en nuestra comunión con el Espíritu Santo y necesitamos urgentemente vivir por el Espíritu. Ese es el título de esta enseñanza, si usted lo va a escribir: vivir por el Espíritu. Primero, necesitamos vivir por la pertenencia del Espíritu Santo. Pertenencia del Espíritu Santo. El versículo 9 de Romanos comienza diciendo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Habíamos aprendido entonces que hay dos definiciones para la carne. Una definición que es para los incrédulos, para aquellos que no han recibido y no quieren recibir a Jesús. La carne es su naturaleza toda dominada por el pecado. Pero hay una segunda definición para los creyentes, y es que la carne en el creyente es esa parte, no toda ella, sino esa parte de la naturaleza del creyente que se opone a la ley del Señor. Y en el versículo 9 dice que tú y yo ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y hay una condición allí: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces lo primero que debemos preguntarnos y respondernos bíblicamente es: ¿mora en mí el Espíritu Santo? ¿Mora en mí el Espíritu de Dios o no mora en mí? Sabes, iglesia, tú y yo necesitamos examinarnos a nosotros mismos constantemente y continuamente. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús dijo que ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y que son cuántos? Muchos los que transitan por ese camino. Pero que angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. El Señor Jesús dijo: son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Así que tú y yo necesitamos estar seguros en Él que hacemos parte de los pocos, no de los muchos. Que hacemos parte de los pocos que andamos por el camino estrecho, que hacemos parte de los pocos que somos realmente escogidos por Dios para su gloria. Entonces repitamos otra vez la pregunta: ¿mora en mí el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo responder sinceramente a esa pregunta? Porque a todos nos gustaría responder sí, claro, lógico. ¿A qué cristiano no le gustaría decir no, en mí no mora el Espíritu Santo? A ninguno. A todos nos encantaría decir que sí, pero la cuestión es que esas preguntas no las debemos responder en la emoción, a nuestro parecer, por lo que nos digan los demás, ni por lo que vemos en nosotros mismos muchas veces, sino por lo que dice la palabra del Señor. Hay evidencias de la morada del Espíritu Santo en nosotros, y la mayor evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti y mora en mí es que crecemos en santidad. Crecemos en santidad. Entonces mira tu vida un año atrás, al 2021, a febrero del 2021, y pregúntate: ¿soy más santo hoy, febrero de 2022? ¿Soy más santa hoy? ¿Soy más parecido a Jesús hoy que hace un año? ¿O estoy igual o quizá peor? ¿Está creciendo tu amor por Dios? ¿Está creciendo tu carácter conforme a Cristo? ¿Está siendo Cristo cada vez y de mejor manera glorificado en tu vida? Porque esas son las evidencias de que el Espíritu Santo está en ti. Juan 16, 13 y 14, el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo que cuando el Espíritu Santo venga nos iba a revelar toda la verdad, y dice: Él me glorificará. Ninguna persona que esté habitada por el Espíritu de Dios no glorifica a Jesús. Pregúntate: ¿tu vida glorifica a Jesús? ¿Tus decisiones glorifican a Jesús? ¿Tu estilo de vida glorifica a Jesús? ¿Los roles que desempeñas en tu vida, como empleado, como padre, como hijo, como hermano, como mamá, como lo que Dios te tenga haciendo, glorifica a Cristo? Porque esa es la evidencia grandiosa de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y si el Espíritu Santo está morando en nosotros, hay una excelente noticia para ti y para mí: es que ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dele el aplauso al Señor. Necesitamos experimentar la pertenencia a Cristo. Dice la segunda parte del verso 9: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y esto es un antivalor cuando lo confrontas a los valores del mundo.
¿Qué te dice el mundo? El mundo te dice que tú te perteneces a ti mismo, que tu cuerpo es tu propiedad y que por eso tú puedes hacer con tu vida y con tu cuerpo lo que quieras. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mora en ti y mora en mí, tú y yo tenemos una nueva identidad en Él y sabemos que ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos. Que nada de lo que yo pueda hacer, tener, me lo debo a mí, sino que todo se lo debo a Él y le pertenece a Él. ¿Vives consciente de que le perteneces al Señor o no? ¿O sigues pensando que vives para ti y buscas a Dios para que Dios te sirva a ti? A tus comodidades, a tus expectativas, a tus sueños. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? El verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, hay una verdad. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, ¿qué hace? Vive a causa de la justicia. Bueno, es un texto que no es fácil de entender. Romanos 8 es uno de los capítulos más profundos de la Biblia, pero la palabra del Señor está escrita para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Para que por el Espíritu de Dios la entendamos y la vivamos. ¿Qué es lo que está expresando Pablo, el autor de esta carta, cuando escribe que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado? ¿Recuerdas lo que aprendimos que hizo Pablo en el capítulo 7 de Romanos? Pablo en el capítulo 7 de Romanos se encontró con una contradicción, con un dilema en sí mismo y dijo: queriendo yo hacer el bien, hallo una ley que está en mí. ¿Se acuerdan de eso? Una ley que está en mis miembros que me lleva cautivo otra vez a la ley del pecado. Y entonces no entiendo lo que pasa en mi vida porque yo sé lo que está bien, quiero hacer el bien, pero resulto haciendo el mal. Hay una ley en mí que es la ley del pecado y de la muerte. Pero frente a esa realidad, Pablo dice: lo que era imposible para mí, Dios lo hizo posible a través de su Espíritu Santo. Esa ley del pecado está en el cuerpo. Y por eso Pablo escribe también en el capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes? El cuerpo recibe y sufre las consecuencias del pecado. Y Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Este cuerpo que lleva aún el germen del pecado está destinado por causa del pecado a la muerte. Nuestros cuerpos físicos se están muriendo por cada minuto que pasa. ¿Se había pensado eso? Cada día más que vivimos es un día que nos acercamos más al momento de nuestra muerte o de nuestra glorificación si el Señor viene antes. Esa es la sentencia de este cuerpo. El cuerpo está sentenciado a la muerte por causa del pecado. Y este texto dice: si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Lleva esta sentencia a su muerte por causa del pecado. Iglesia, y tú y yo necesitamos comprender que si no fuera por Cristo, que si no fuera por su obra, todo nuestro ser tendría el mismo destino. Todo lo que somos, alma, cuerpo y espíritu, sin Cristo está destinado a la muerte. Pero ¿sabes algo? Es tan maravillosa la obra del Señor que dice que aunque nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿qué pasa con el espíritu? Léalo. ¿Qué hace el espíritu? Vive a causa de la justicia. Oh, gloria al Señor por su obra maravillosa y perfecta. Aunque nuestro cuerpo está experimentando la debilidad y la muerte, nuestro espíritu vive a causa de la justicia. ¿De cuál justicia? Amén. La justicia perfecta de Cristo que está en sus hijos por medio
de su Espíritu Santo. Estas dos realidades son las que experimentamos todos los creyentes. La debilidad y vanidad de nuestro cuerpo físico que se va desgastando con el pasar del tiempo, pero al mismo tiempo experimentamos el poder y la gloria de Dios en nuestro espíritu que se renueva diariamente. Oh, gloria al Señor. Acompáñame en tu Biblia, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. Segunda de Corintios 4, 16 en adelante dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. Oh, gloria al Señor. Este hombre exterior se va desgastando diariamente. Como te dije hace un momento, cada día que pasa es un día más cerca de la muerte de este cuerpo mortal y material. Pero cada día que pasa es un día en el que tu hombre interior se renueva en el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. Por eso vamos a ir a la segunda verdad, al segundo punto en esta noche. El primero era vivir por la pertenencia al Espíritu. El segundo es vivir por la esperanza del Espíritu. El Espíritu trae esperanza también para nuestro cuerpo. Y es de lo que va a hablar Romanos 8, capítulo 11. Es donde estamos allí. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo primero que quiero que aprendamos o identifiquemos en este texto es que allí está la Trinidad. Aquí está en este texto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que vamos a identificarlos. Primero, el Espíritu Santo. Si el Espíritu, esa E está con mayúscula, amén. El Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién lo levantó? El Padre, Dios Padre. Pablo dijo: hemos testificado de Dios que Él resucitó al Señor Jesucristo. Dios Padre, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Padre, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Amén. Por una realidad, por una verdad, y es por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Oh, iglesia, es tan grande, tan completa, tan perfecta la obra del Señor, que a pesar del pecado, a pesar de la sentencia del pecado que es la muerte, Dios también provee esperanza para nuestro cuerpo terrenal. Acompáñame en tu Biblia a 1 de Corintios capítulo 5. Allá delante de Romanos está 1 de Corintios capítulo 5. Oh, Dios, ya te corrijo la cita. La palabra del Señor nos enseña que Él nos ha dado un tabernáculo eterno. Amén. Es 2 de Corintios, no es primera. 2 de Corintios capítulo 5.
Amén. Segunda de Corintios capítulo 5. Muy bien. Verso 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿De qué está hablando aquí? ¿De la casa donde vives? ¿De tu apartamento? No, está hablando de nuestro cuerpo. Está hablando de este cuerpo en el que tú y yo moramos. Esta es nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Si este cuerpo se deshace, si este cuerpo se enferma, si este cuerpo se muere, no está allí el final de nuestra esperanza, sino que tenemos de Dios todo un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna en los cielos. Y por esa esperanza y por esa verdad, dice el verso 2, por eso también, ¿qué hacemos? Gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos como con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Oh, gloria al Señor. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Oh, dale al Señor la gloria. Es la esperanza que tenemos en el Espíritu. La esperanza que tú y yo tenemos por el Espíritu de Dios es saber que si Él habita en ti, que si Él está habitando en mí, un día el mismo poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús nos levantará también a ti y a mí para la gloria del Señor. Vivimos en esa verdad, vivimos en esa realidad para no morir nunca más. Eso es verdadera esperanza, eso es verdadero gozo. Iglesia, meditar en todo esto que el Señor ha hecho, eso es pensar en las cosas del Espíritu. Y la palabra del Señor dice que los que piensan en las cosas del Espíritu, el ocuparse del Espíritu, es vida y paz. Hay una esperanza preciosa en el Espíritu Santo. Ahora llegamos al meollo del asunto. Hacer morir la carne por el Espíritu. Tercer punto. Hacer morir la carne por el Espíritu. Verso 12 de Romanos 8 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo anhelo que usted haya podido identificar en esta noche cada vez que la palabra dice por el Espíritu. Por el Espíritu. Por el Espíritu. Muy bien. Vamos a ir en el orden de la palabra del Señor. Todos los hijos de Dios hemos experimentado esta lucha de la carne y el Espíritu. Y el que no lo ha experimentado es porque no ha nacido de nuevo. Solamente los incrédulos no experimentan esta lucha. Solamente los incrédulos no luchan contra el pecado porque ese es su estado natural. Pero cuando tú y yo recibimos la naturaleza divina, comienza una lucha en nuestros miembros. Comienza una lucha en nosotros. Y para vencer en esta lucha, para luchar legítimamente, para ser eficaces en esta lucha, necesitamos las motivaciones que nos enseña la palabra de Dios. Muchas veces nos llenamos de motivaciones que no son bíblicas. Nos llenamos de motivaciones carnales, pasajeras, temporales. Y por eso es que nuestra lucha por la santidad o nuestra intencionalidad de ser santos, de crecer en santidad, nos dura 2 semanas.
o 2 días. Se acabó la convención y se me acabó la emoción. Porque no tenemos tantas veces las motivaciones correctas, la conciencia correcta y los pensamientos correctos de lo que somos. Entonces lo primero que el texto dice es: así que, como consecuencia de todo esto que el Señor ha hecho por nosotros y en nosotros, hermanos, deudores somos. Tenemos una deuda. Tenemos una deuda. Somos deudores. Y aprendíamos que este texto, este capítulo de Romanos 8, está explícitamente escrito en 2 sentidos: o la carne o el espíritu, y no hay un término medio. Todo lo que no se vive en la carne se vive en el espíritu, y todo lo que se vive en el espíritu no se puede vivir en la carne. Entonces aquí dice: deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Cuál es el otro sentido entonces de ese versículo? Deudores somos, ¿sí a qué? Dígalo sin miedo, ¿sí a qué? Al espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos conforme al espíritu. Tú y yo tenemos entonces una deuda con el espíritu, y eso tiene que motivar mi lucha contra la carne. Eso fue lo que experimentó José en Egipto. Cuando José fue tentado en Egipto, estaba allí con la esposa de su jefe, que lo estaba acosando sexualmente. José tuvo toda la oportunidad para caer en adulterio y entregarse a su carne. Pero ante la tentación, José recordó lo que el Señor había hecho. ¿Sabes? Cuando tú lees Génesis, ¿ya empezaron la lectura de la Biblia este año? Yo espero que sí. Amén. De Génesis, sí, amén. Cuando leemos la historia de José, hay más de 2, 3 ocasiones donde dice: pero el Señor estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Y la consecuencia de que Dios estuviera con él, ¿cuál era? Que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Y cuando José estuvo ante la tentación, José recordó todo lo que Dios había hecho por él. José recordó la gracia que Dios le había dado ante su amo Potifar. Y él dijo: Dios me ha dado gracia para que yo esté enfrente de todo lo que Potifar tiene. Nada se me ha negado. Todo lo que yo quiera hacer lo puedo hacer. Todo lo que yo puedo tener lo puedo tener. Todo lo que me puedo vestir lo puedo vestir. Lo único que se me ha negado es a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios, que ha estado conmigo, que me ha bendecido y que me ha guardado? Sabes, iglesia, eso es lo que tú y yo tenemos que decirle a nuestra alma constantemente. Por eso el salmista escribió: alma mía, alaba, espera a Jehová, confía en Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo vamos a pecar contra Dios después de entender todo lo que Él hizo para que yo pueda vivir en santidad? Cómo Él tomó mi pecado, cómo Él tomó la condenación, cómo Él tomó la ira, y además de eso me dio su espíritu, y además de eso me da esperanza de gloria y vida eterna. Deudores somos, iglesia, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Hay en ti y en mí una naturaleza llena de anhelo y deseo de servir al Señor, llena de anhelo y deseo de agradar a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso que era una advertencia
a muchos se les convirtió en la excusa para vivir conforme a la carne. Ay, es que yo quisiera ser así, yo quisiera orar más, yo quisiera leer más la Biblia, yo quisiera pasar más tiempo con Dios, pero no ve que la carne es débil. Hermano, usted ya no vive conforme a la carne. Rompa ese autoengaño, rompa esa mentira en su mente, en su corazón, y dígale a su alma, dígale a su mente: ya no vivo según la carne, vivo según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en mi vida. Aleluya. No tenemos ninguna deuda con la carne para satisfacer la carne. ¿Sabes? Porque eso también es una mentira que el enemigo trabaja en nuestra mente. Tú te lo mereces. Mira cuánto tiempo portándote bien, cuántas semanas llevas sin hacer tal cosa, cuántos días llevas sin reaccionar así. No, ya mucho. Suficiente paciencia, suficiente santidad, suficiente consagración. Tú te mereces. Te debes a ti mismo este placer, te debes a ti mismo este pecado. Y si tú y yo no tenemos la verdad bíblica en nuestra mente, en nuestro corazón, nos dejamos engañar por el pecado y pensamos que le debemos a la carne, cuando la palabra del Señor dice: basta ya, fue suficiente. Todos los pecados pasados deben quedar en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Por el poder del Espíritu Santo. Iglesia, el pecado es astuto y él no va de entrada declarando sus intenciones, pero la intención del pecado jamás es darte una vida más feliz. La intención del pecado jamás es darte una mejor vida, porque nada puede darte una mejor vida que la que el Espíritu te da. La intención del pecado siempre va a ser destruirte. Siempre va a ser que llegues a un punto donde tu vida va a ser miserable. Siempre es esa la intención del pecado. El pecado está tratando de destruirte desde el día que naciste. ¿Por qué te unirías a un enemigo para pagarle por tu propia destrucción? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ninguna persona que viva dominada por su carne está encaminada al cielo. Rompe también con ese engaño. Si tu vida es una vida que está dominada por la carne, por el deseo de agradarte a ti mismo, por el deseo de agradarte a ti misma, no eres una persona que vaya a disfrutar del reino de Dios, porque la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Se leyó Génesis? ¿Ya se lo leyó? ¿Ya va llegando al final? Va a hacer un examen cortico de Génesis, de los primeros capítulos, no se preocupe. Génesis capítulo 3, la caída del hombre. La serpiente hablando con Eva. Y le preguntó la serpiente a Eva: entonces el Señor les dijo que no podían comer. Y Eva dijo: de todos los árboles que hay en el huerto podemos comer, pero el Señor dijo que el árbol del huerto del conocimiento del bien y del mal no lo comiéramos ni lo tocáramos. ¿Verdad que así dijo Eva? Porque entonces moriremos. ¿Y qué le dijo Satanás? No moriréis. Y la misma mentira de Génesis se repite en tu mente y en mi mente cada vez que queremos agradar la carne.
El Espíritu dice acá, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y tu carne te dice, no moriréis. ¿A quién le vamos a creer? ¿Vamos a repetir otra vez la historia del Génesis? ¿O vamos a creerle al Señor? Más, y aquí está el meollo del asunto, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Si por medio del Espíritu Santo estás haciendo morir las obras de la carne, estás luchando contra el pecado que mora en ti, porque deseas agradar a Dios en tu obediencia, por gratitud por lo que Él ya ha hecho, entonces estás encaminándote a la vida. Viviréis si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Eso es algo que nadie va a hacer por nosotros. ¿Sabes? Aprendíamos en la convención cuando hablamos de vivir por el Espíritu. Dijimos, las luchas del Espíritu. Tú y yo no vamos a poder nunca en nuestra fuerza obedecer a Dios, cumplir la ley de Dios, ni agradar a Dios. Necesitamos del Espíritu, pero no es el Espíritu el que va a hacer la tarea. La tarea y la responsabilidad sigue siendo tuya, sigue siendo mía. Es algo que tú y yo necesitamos hacer todos los días por el Espíritu, darle muerte al pecado. El versículo no dice, deja entonces que el Espíritu le dé muerte al pecado. No, si por el Espíritu ustedes, tú y yo, hacemos morir las obras de la carne, es nuestra responsabilidad. Iglesia, mírame acá. Antes tú y yo éramos esclavos del pecado, estábamos encadenados a las cadenas del pecado, nuestra voluntad estaba esclava al pecado y todo lo que queríamos, anhelábamos y hacíamos, todo era pecado. Pero de ser esclavos del pecado, Dios a través de Cristo y a través de su Espíritu nos dio un nuevo rol. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos verdugos del pecado. ¿Sabes qué hace un verdugo? Matar, dígalo sin miedo, dar muerte. Y eso, para eso es que tú y yo estamos llamados. Eso es algo que tú y yo debemos hacer. No es algo que Dios va a hacer por mí, que el pastor va a hacer por mí, que mis papás harán por mí. Es una responsabilidad diaria y personal que tú y yo demos muerte al pecado por el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo allá en Mateo 18:9: si tu ojo te es ocasión de caer, espérate un momentico, yo te lo voy a sacar. Ve donde el pastor y dile que te lo saque. Ve donde tu esposo, tu esposa, tu líder y dile que te ayude a sacarte ese ojo. No. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. ¿Quién lo tiene que sacar? Tú y yo. Y si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Yo no encuentro en la historia ningún registro de desmembramiento de creyentes. Vamos a hacer hoy un culto de desmembramiento. ¿Sí? ¿Cuántos vendrían a ese culto? Vamos a sacar los ojos que los hacen caer, los brazos que los hacen pecar, los pies. No, porque el Señor Jesús está hablando, mírame acá, de relaciones y ataduras mentales y emocionales. ¿Has dicho tú alguna vez, ay, es que este amigo, esta amiga, este hombre, esta mujer es como mi mano derecha? Este niño, esta niña es la luz de mis ojos. Pero ¿cuántas veces esa mano derecha y esa luz de tus ojos te mantienen en pecado? Sácalo y córtalo, porque más te vale entrar tuerto y manco al reino de Dios que
que todo completo será echado al lago de fuego. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y ya vamos terminando. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y nos da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero también dice el verso 8: dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién lo tiene que hacer morir? Tú y yo. Pero lo tenemos que hacer morir por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Iglesia, la guerra contra el pecado es una guerra que nunca mengua. Eso no es como el virus que viene por olas, por picos. Aunque a veces esa es nuestra experiencia. Unas veces tú te sientes así fuerte contra el pecado y dices: hoy sí, lo vencí. Y otras veces dices: ay no, hoy me dejé llevar. Pero la guerra contra el pecado no es una guerra que venga por olas ni por picos. Es una guerra constante, intensa, que nunca mengua. Métete esto en tu mente y en tu corazón: ningún día tu carne amanece con ganas de Dios. Nunca, jamás. Siempre la carne que está en nosotros va a ser aborrecedora de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Si tú y yo no somos conscientes de la seriedad y la intensidad de esta guerra, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a bajar la guardia. Y cuando bajamos la guardia, estamos en peligro. Cuando dejamos de percibir la maldad de nuestro propio corazón, nos ponemos a nosotros mismos en peligro. Y sabes, nuestra naturaleza caída es experta en engañarnos a nosotros mismos. Pero por eso tenemos al Espíritu de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que lo que tú y yo debemos buscar, experimentar cada día, es ver cómo por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios podemos decapitar el pecado diariamente. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Quiero terminar con Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice? Es un texto que creo que ya nos debemos saber de memoria, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabes, si tú y yo no nos saturamos de la palabra de Dios, si tú y yo no vivimos expuestos y exponiéndonos a la palabra de Dios, como dice ella misma, meditando día y noche en la palabra de Dios, vamos a caer en el engaño del pecado. Vamos a caer en el engaño de nuestra naturaleza carnal. Porque sabes,
tú y yo no podemos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra del Señor dice, ¿cómo es el corazón del hombre? Engañoso más que todas las cosas y perverso. Tú y yo no tenemos la capacidad de discernir sus pensamientos y sus intenciones, pero la palabra de Dios sí. La palabra del Señor sí. Ella descubre y pone al descubierto las intenciones del corazón. Por eso necesitamos dejar que la palabra viva y eficaz nos escudriñe, revele nuestro pecado. Y cuando el pecado se ha revelado, cuando el engaño del pecado se ha revelado, darle muerte, hacerlo morir. Hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. La palabra literal del griego de hacer morir dice mortifica. ¿Sabes qué es mortificar algo? Es cerrarle todos los recursos para que viva. Córtale el aire, córtale el alimento, córtale el agua, córtale el sustento. Por eso la palabra también dice: no proveáis más para los deseos de la carne. Niégalo constantemente en el poder del Espíritu Santo. Cada deseo, cada intención pecaminosa en tu vida, por el poder del Espíritu y de la palabra, dile no. Haz morir lo terrenal en ti, para que podamos vivir por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios, su poder y su palabra, lo que va a ser revelado en nosotros cuando vivamos una vida así. Oremos al Señor. Padre celestial, Señor, gracias. Gracias, Espíritu de Dios, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas, perfectas, hermosas que has hecho para nuestra vida. Señor, hoy oramos y te pedimos una vez más de tu gracia, una vez más de tu misericordia. Señor, que hoy podamos comprender tu propósito de formarnos más a Cristo. Que hoy podamos comprender tu propósito de darnos la llenura de tu Espíritu Santo, para que cuando vengas por tu iglesia podamos, Señor, tener lámparas llenas. Ayúdanos, Señor, en tu gracia. Ayúdanos en tu misericordia a romper toda mentira de Satanás, a romper todo engaño del pecado, Señor, a romper toda tendencia pecaminosa, todo hábito pecaminoso, todo ciclo de pecado. Oh Señor, sea quebrantado por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra. Toda vida de derrota, todo pensamiento de derrota, todo engaño que nos quiera hacer pensar que no podemos vivir una vida en obediencia, que no podemos vivir una vida en santidad, sea quebrantado por el poder de tu palabra. Señor, todo lo que quiere negar en nuestra mente el deleite en tu presencia, la suficiencia que hay en ti para nosotros, Señor, las abundantes delicias de tu diestra, Señor, que nuestra alma pueda disfrutarlas, que nuestro espíritu pueda hallar satisfacción eterna y completa en ti, Señor. Oh, llénanos. Danos más, Señor. Danos de tu Espíritu Santo. Danos de tu gracia. Danos de tu poder. Danos de tu palabra. Danos tu autoridad, Señor, para hacer morir lo terrenal, para hacer morir las obras de la carne, Señor, y andar en el Espíritu, y vivir en el Espíritu, y vivir por el Espíritu, para la gloria de tu nombre. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra y su amor. Amén. Gloria al Señor.